Hola gente, espero que estén muy bien. Les hago este video para orientar a quienes tengan dudas sobre qué estudiar y qué es lo que se estudia en el primer semestre de Ingeniería en la Cato. Puede ser que esta información la puedan extrapolar un poco a otras ingenierías en otras universidades, pero recordar que esto es solamente el caso particular de la Cato. Así que sin más, espero que estos 5 ramos que pude estudiar les sirvan para orientarlos y saber más o menos qué se tiene que hacer el primer semestre. El primer ramo que me tocó fue Desafíos de la Ingeniería, que consta de hacer un proyecto a lo largo de todo el semestre con un grupo de personas entre 5 a 8 para así trabajar en torno a un tema, un tópico que los profesores decidieron hacer, que en mi caso fue el confinamiento, la cuarentena por todo lo que está ocurriendo. A lo largo de las clases fuimos trabajando con el diseño centrado en el usuario, el que está aquí apareciendo. Y aquí todas sus etapas las fuimos descubriendo y trabajando con actividades, con trabajos, con tareas a lo largo del semestre. Así, por ejemplo, en la primera parte, que es de conocer, tuvimos que hacer una entrevista después de haber definido a nuestro usuario, a quien queríamos ayudar con nuestro proyecto. Luego de las entrevistas pudimos identificar una oportunidad de diseño en base a los problemas que nuestros usuarios nos reportaron. Acto seguido, empezamos a idear distintos proyectos para finalmente prototipar física y digitalmente la mejor solución, para que así, en última instancia, consideráramos testearlo con usuarios y o expertos. Todo esto evaluado con 4 presentaciones a lo largo del semestre de 5 minutos cada una y otras tareas que fuimos haciendo en grupo o individualmente. Esta estructura de las clases que les estoy diciendo se adaptó bastante bien a todo este contexto, porque se tomó mucho énfasis en modelar digitalmente el producto, que si quieren ver el mío, aquí está mostrándose, era una barra multifuncional de ejercicios, muy linda por cierto, pero esa es la gracia. En mi opinión, la base del curso estaba en las tareas, en los trabajos, en ponerse a hacer las cosas que te decían en las clases, ya que la teoría quedaba un poco lejana cuando lo decían en las clases, pero cuando uno se ponía manos a la obra, era cuando se daba cuenta que las cosas que te decían valían la pena y se podían aplicar. De esta manera puedo decir que el ramo me gustó harto, porque era uno centrado en nosotros, los alumnos, en que el trabajo con mi grupo, con los pares, hablando con otros compañeros de otros grupos, te da mucho más conocimiento que lo que te decía el profesor, que como les digo me gustó porque en el colegio no era tan así, por lo general siempre era el profesor que mandaba, pero en este caso era uno, y uno tenía que ponerse las pilas y hacer el proyecto, o si no, iba a fracasar. Pese a que hubieron ciertos problemas con la organización de las primeras clases y de ciertas actividades, la experiencia que te da trabajar en grupo y solamente dedicado a trabajar en grupo, como lo fue este ramo, como les he estado diciendo, fue muy gratificante y al final ver el proyecto hecho y todos felices, fue muy bacán la experiencia. El siguiente ramo fue Química para Ingenieros, que lo puedo resumir básicamente como un ramo que era de la materia de tercero y cuarto medio, pero con mayor profundidad. Porque si nos damos cuenta, el material, lo que uno debe estudiar, consta de equilibrio químico, equilibrio ácido-base, equilibrio redox, cinética química, termoquímica y una materia nueva que era estructuras sólidas, especialmente de cristalinos. Pero todo el resto era lo mismo del colegio que uno ve en electivo de tercero y cuarto medio, pero un poquito más profundo. Pero si ustedes no saben más o menos de qué son estos temas, primero decirles que nosotros estudiamos con 2 libros. El primero es el de Química de Chang y Goldsby, y el otro es el Química General, pero de Petrucci. Los dos tienen como lo mismo, pero con otra forma de expresado. Y de esa forma vamos a pasar cada tópico en resumen. Termoquímica fue la primera materia que vimos y esta consta en el estudio del intercambio de calor y los efectos que ello produce. La fórmula típica y clásica, y que a lo mejor lo están estudiando ahora para la PSU o la PTU, como le quieran decir, es la de Q igual a calor específico por masa por diferencia de temperatura, y eso va a ser igual al calor, que es Q. En cinética química se estudia qué tan rápido puede ocurrir una reacción y los factores que hay detrás de ello. Por eso se trabaja con la constante de velocidad en distintas reacciones y contextos. En equilibrio químico consta de trabajar en sistemas de reacciones que no se disocian completamente y por ello productos y reactantes se forman constantemente. Para ello se utilizan distintas relaciones matemáticas y el estudio de factores que influyen en esto. En equilibrio ácido-base se utiliza el conocimiento de equilibrio químico, pero se estudia cómo la liberación de H+, de protones, genera un ambiente más ácido, mientras que la liberación de OH- genera un ambiente mucho más básico.
con compuestos de diversa intensidad y distintos factores de por medio. El equilibrio redox utiliza de nuevo el conocimiento que hay de equilibrio químico, pero ahora estudiando las reacciones óxido de reducción, especialmente para la formación de pilas. Finalmente, la química sólida estudia cómo se forman y comportan ciertos sólidos, especialmente los cristalinos, a partir de unidades muy básicas para que así se expandan. Todo esto se evalúa en controles, 3 pruebas y un examen que te puedes eximir, además de laboratorios prácticos, pero por obvias razones no pude tener. Con todo esto se darán cuenta que es mucha materia condensada en un semestre de universidad. Piensen que son 2 años de educación media que se estudian estos temas y hay mucha más materia que se mete acá. Es por esa razón que quienes no hayan estudiado esto en el colegio, es bueno que repasen cada día de las clases lo que ven, porque si no, en las pruebas van a ver un montón de papeles y de materias sin entender qué onda. Por todo lo anterior que he dicho y por cómo está diseñado este ramo que busca hacer una base general para después que la gente que desee especializarse sepa de estos temas, a mí no me gustó tanto porque hace que los temas fuesen muy superficiales, pero a lo mejor a otras personas sí. Pero el punto es que genera un poco una sensación de intensidad tal vez innecesaria que puede alejar de la materia. Pero de todas maneras, los temas de por sí son interesantes, pero la forma en que se ven es muy intensa en mi opinión. Y con todo esto podemos pasar a los 2 ramos matemáticos de mi semestre. Cálculo, yo creo que esto es una verdad absoluta, es el mejor ramo de la universidad. Pero fuera de bromas, es un ramo en mi opinión que te da muchas bases y es muy interesante, porque te permite aplicar los conocimientos que ya sabes en contextos cotidianos, pero más bien este se enfoca en darte bases para cálculos más avanzados. Me refiero en ramos de cálculo 2, 3, ecuaciones diferenciales, entre otros. Y con ello podemos resumir todo lo que vi en el semestre en 3 tópicos muy importantes, que si los quieren revisar, el libro que usamos como base era el cálculo de Stewart, que tienen la foto acá, que se usó, tiene mucha materia, tiene ejercicio, es muy bueno. Y así, el primer concepto que vimos fue límites, que como bien dice el nombre, es qué pasa cuando a mi variable de una función f de x hago que tienda a un valor, pero no siendo ese valor, quedándose, como bien dice el nombre, en el límite. Por ejemplo, en la función que aparece ahora en pantalla, si yo quiero hacer que la función tienda a 0, o sea, el límite de x sea 0, voy a ver que por la izquierda va a tender a 1, está justo ahí en el 1, pero por la derecha va a tender a 0. ¿Y qué me permite el límite? En este caso, saber que existe una discontinuidad en la función y por ello no es continua. Y esta es una de las aplicaciones que después se repiten en el siguiente tópico, que vendría siendo derivadas. Aquí se consigue la pendiente en la x donde quiere que se tienda el límite. O sea, como ven en la foto, yo puedo tender el límite cuando x tiende a p, suponiendo que p es la x, y así voy obteniendo una recta tangente que me permite trabajar cosas como la tendencia en una función en un aspecto normal, y también nos permite aproximar funciones cuando las curvas son muy complejas de calcular o simplemente no las sabemos, y además con conocimientos más avanzados te permite graficar funciones, que eso también es muy entretenido. Y por último, el concepto de integrales, que este es el cálculo de áreas cuando el límite de x tiende al infinito, porque lo que uno hace es calcular lo que está debajo de la función haciendo rectángulos cada vez más chicos. Por eso en este caso el límite de x tiende al infinito, porque cada vez se hacen intervalos más chiquititos, como pueden ver en la foto que está acá, que es la idea cómo se grafica visualmente. Y esta misma lógica se aplica a volúmenes, que también pueden ver la foto, pero en este caso para calcularlos uno va sacando como cada lonjita, cada área de la figura, y luego todo eso se suma. Se aplica nuevamente el límite al infinito, pero ahora en este volumen. Todo esto se evalúa con controles, que en mi caso no puede tener por el tema del confinamiento, en 3 pruebas y en un examen que no se puede eximir. Además de laboratorios, que consta de trabajar en la herramienta de Wolfram Matemática, o Matemática, como quieran decirlo, que es básicamente un programa en el que uno puede programar trabajos matemáticos. O sea, puedo poner funciones, puedo graficar, puedo hacer operaciones, derivar, entre otras cosas que este programa te permite. Todo lo anterior puede ser que suene pesado, porque en verdad lo es, hay que ponerle empeño.
pero en verdad que es muy enriquecedor y es muy rico saber esto, que después va a ser la base de muchas cosas que uno va a aprender en la universidad. Y de esta manera podemos pasar al siguiente ramo matemático, siendo la dupla de este. Álgebra es un ramo que lo puedo resumir en una palabra: matrices, que en este caso son representaciones de ecuaciones ordenadas, si lo quieren ver así, que son estos recuadros que les aparecen ahora en pantalla. Que esto permite no solo resolver sistemas con muchas variables, con x, y, z, t, a, muchas variables, de forma ordenada y sencilla, sino que también te permite trabajarlos de otra manera. O sea, los puedes representar como vectores en distintas dimensiones o como funciones, en que la matriz representa una cosa que va modificando tus vectores. En este caso yo no podría resumir la materia como lo hice en cálculo, y eso tiene dos razones. La primera es porque son muchos los subtópicos y temas que se ven como para poder englobarlos, y segundo porque no tienen sentido, y esto lo digo por experiencia propia, estudiarlos sin antes saber qué es cierto concepto o cierto teorema. Pero sí les puedo decir que las primeras clases son tan importantes como las últimas, porque en estas se da la base para después aplicarlo. Siempre se repiten los temas en distintos capítulos del libro. O sea, un concepto que se usa mucho, que es la linealmente independiente o linealmente dependiente si es una matriz, ese tópico se toca en distintos contextos, pero si uno no lo maneja desde el principio, uno va a estar frito. Y por eso que cuando les toque dar este ramo, deben entender muy bien las primeras clases, estar muy atento, porque si no, el ramo se pone cuesta arriba. Y es por esa razón que este ramo lo encontré muy especial, porque era el primero que me toca en que yo puedo usar la materia que vi en el primer día y necesito saberla para poder trabajar en los siguientes tópicos. Que si bien en cálculo, como pude decir, las integrales, las derivadas son un tipo de límite, ellas como que se dan por sus propias ideas, como que ya existe el límite, pero las derivadas integrales son sus mundos y uno los puede aprender por sí solos. Pero esto de álgebra debes saber lo primero que te enseñan, o si no, estás muerto, como les digo. Por ello, las primeras clases hay que tomarles el ritmo y saber y tener seguridad de ir estudiando cada día, para que después no te tome la máquina por sorpresa y te vaya mal en las pruebas. Con todo esto, y si ustedes quisieran ver qué es lo que les estoy hablando, les recomiendo el libro de Álgebra Lineal de David Lake, que es el que nosotros usamos durante todo el semestre, que es muy bueno, igual que el de Stewart, tiene materia y ejercicios. Pero ahora, sin más, pasemos a mi último ramo y más humanista, por cierto. Desarrollo de habilidades comunicativas para ingenieros, o simplemente LED, que es como aparece en el sistema escrito. En este, desde el inicio se trabajaba sobre la premisa de cómo hacer un buen ensayo. Para ello, para la mayoría de las clases tuvimos que leer textos para después discutirlo con nuestros compañeros, haciendo preguntas de dónde está la tesis, cuáles eran sus argumentos, dónde se caía, entre otras, para después el profesor dar una conclusión final y cerrar el tema de la clase. Y con eso en mente, íbamos trabajando distintas partes de nuestro ensayo, en el sentido que partimos con la introducción, con las causas de un problema, con las consecuencias de ese problema, y así sucesivamente se fue construyendo el ensayo. De este modo, uno llega finalmente a dar una propuesta de solución, cómo podrías resolver el problema que uno estudió, que se va evaluando durante 3 paradas, por así decirlo, de cómo se va construyendo tu ensayo, que en mi caso fue primero la introducción, después unos cuantos párrafos más sobre el desarrollo del problema y finalmente una entrega final con todo lo anterior y tu propuesta y qué se ha hecho en las pasadas. Todo termina en una presentación de 4 minutos en que expones todo tu desarrollo y todo lo que debes decir para entender tu proyecto. Puedo decir que este ramo me pasaba lo mismo que en lenguaje, que uno podía no pescar nada a la clase y aún así pasar y sacarse notas decentes, porque cada uno tiene una noción de lo que es escribir un ensayo, pero estas clases, si uno les saca el provecho, y a los profesores y a los ayudantes, uno puede obtener muchas más habilidades y estrategias para hacer uno bueno. Por eso que la experiencia y tomar notas en las clases, estar atento a las tareas, es más importante de lo que se dice en la teoría. Además, sumado que este fue el ramo más cercano, porque en los otros pueden ver que esta es una foto de álgebra lineal en que éramos 300 personas en la llamada. Era el límite que nos permitía Zoom.
Pero en cambio en el LED éramos como en promedio 30 personas. Y con estas actividades grupales que les decía, pude un poco más conocer a las personas y acercarme a lo que sería estar en la universidad. Pero claramente esto no lo reemplaza. Y de esta manera, este fue el ramo más de lenguaje que uno debe sacarle el provecho, o si no, ¿para qué está? Está de adorno. Ese es como mi consenso sobre este ramo, que a mí en lo personal me gustó. Y muy bien, esos fueron todos los ramos que vi este semestre. Espero que me haya explicado y espero que les haya ayudado a entender más o menos qué es lo que se ve. Y si fue así, espero que dejen su like y que se suscriban al canal, que ya estamos cerca de los 4000, si es que ya no los alcanzamos cuando estoy subiendo este video. Además, les quería decir que próximamente se van a venir, ojalá, que más videos de este estilo, porque la información sobre los ramos y qué se estudia durante el semestre y el año de ingeniería de otras carreras es muy borrosa, no está bien escrita, son descripciones muy vagas de lo que se enseña. Y por ello espero hacer entrevistas con compañeros, con amigos, explicándome a mí y a ustedes qué es lo que ellos han estado estudiando, que ojalá les pueda servir y que ese proyecto salga a flote. Ya van a ver cuando salga, que espero que sea así. Les aprovecho de decir que también abrí un nuevo canal que se llama Diego Ayuda, con signos de exclamación a cada lado, en el que estaré subiendo ejercicios y explicando problemas de cálculo y álgebra, precisamente de los ramos que hablé ahora, por si les interesa y quieren saber más. Y sin más, me despido, espero que estén muy bien, que se cuiden y nos estaremos viendo en otro video, en otro ejercicio. Adiós.